Hola, soy Eduardo. Hola, soy Mari. Hola, soy Víctor. Hola, soy Noeli y nosotros les vamos a hablar del El milagro mexicano. Nos encontramos en el Tecnológico. Hoy vamos a entrevistar a la comunidad para ver si conocen qué es el Tratado de Libre Comercio y cuál es el milagro mexicano. Estamos con... Irwin Torres Cruz, ¿De qué carrera eres? de animación y efectos visuales. ¿Tú conoces el milagro mexicano? ¿Cómo a qué te suena? Tal vez una proeza, algo hecho por mexicanos. ¿Conoces sobre el Tratado de Libre Comercio del Telecán? Tengo una idea de qué podría hacer, pero no muy bien. Si es un tratado de libre comercio, pues intercambio de bienes y servicios. Es más sencillo las compras. Estamos aquí con él. Maestro Ricardo Reyes. ¿Usted conoce el milagro mexicano? No, lo desconozco, ¿eh? El milagro mexicano, pues yo creo que ser mexicano, ¿no? O haber nacido mexicano, ¿no? Eso podría ser una razón, ¿no? ¿Usted conoce el TEMEC? El Telemec o el TLC. Pues ser nada más que interviene en 3 países, ¿no? Estados Unidos, México y Canadá. Nos encontramos con Víctor Hugo. ¿Conocen qué es el milagro mexicano? En el viernes, después del Viernes Negro de Estados Unidos, ¿Saben qué es el TEMEC? una asociación mexicana de tecnología. Encontramos aquí con... Alexis, ¿Qué carrera estás estudiando? licenciatura en administración. Si sabes qué es el milagro mexicano, ¿a qué te suena? No sé qué es como tal, pero me suena principalmente a sueño que están cumpliendo, no sé, a lo mejor varias personas de la edad, por así decirlo, ya sea con base a un emprendimiento, negocio o algo que estén desempeñando de alguna empresa, su punto de vista, ¿no? Alguna meta a alcanzar. Si sabes qué es el Telecam, El Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entre Estados Unidos y México y Canadá. Exportan productos entre los 3 países, por así decirlo. Profesor Octavio Sánchez Villa. El milagro mexicano, bueno, no he escuchado hablar de una vez de lo que es el milagro mexicano. Podrían ser varias cosas, no sé, por ejemplo, los logros que se han obtenido a nivel nacional, la parte deportiva, los logros que se han obtenido por parte de los atletas mexicanos. Tenemos el patinador artístico que ha sobresalido independientemente de las condiciones para entrenar. Eso podría ser un milagro mexicano. Sobre el TEMEC, pues sí, es un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Algo más que guste decir aquí? El milagro mexicano en sí no sé qué es lo que sea, puede haber muchos. Yo les mencioné parte deportiva, pero puede haber parte política en la parte económica. Rodrigo, de sistemas. ¿Tú conoces el milagro mexicano? No. ¿De qué te suena? No Lo sé. primero que se te venga. La guadalupana. ¿Tú conoces el Telecán? No. Y bueno, ¿cómo a qué te suena? ¿Qué crees que Pues sea? como el Teletón. Hola, buenas tardes, soy Humberto Molina, docente aquí del Tecnológico. ¿Usted sabe sobre qué es el milagro mexicano o a qué le suena? Bueno, ha tenido varias etapas, una se consideró ahí en la década de los 40, 50, con uno de los presidentes que impulsó la economía de México y se le reconoce como a él como el milagro mexicano. Actualmente, con ya ni siquiera el socialismo ni el capitalismo, sino el humanismo, se considera el nuevo milagro mexicano con los presidentes de izquierda aquí en México. ¿Usted sabe a qué se refiere el TEMEC? Son tratados de libre comercio que tienen países, en este caso México, con Estados Unidos y Canadá, aunque no es el único tratado, porque también hay tratados con Europa y con China, pero el más importante por la región, hablando del regionalismo de América del Norte, pues es México, Estados Unidos y Canadá, que en ellos 3 se representa como la sexta parte de la economía mundial. Antes de iniciar, déjame platicarte un poco que por el año de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y gracias a este factor externo para muchos países no resultó favorable, mientras que por otra parte para México salió el milagro mexicano. y como lo mencionó el profesor Humberto Molina, uno de los presidentes de aquella época impulsó la economía de México. Por lo tanto, es importante que conozcamos a los presidentes que gobernaron a México durante esos 30 años. Y para iniciar, tenemos el primer protagonista de esta historia, el presidente Manuel Ávila Camacho.
Gobernó al país de 1940 a 1946. Durante su mandato lideró al país en la Segunda Guerra Mundial, pues fue el último presidente en tener un cargo militar. Ahora es momento de hablar de Miguel Alemán Valdés, el cual fue el primer presidente del partido posrevolucionario que no había participado en la revolución. Su presidencia también estuvo marcada por el aumento de la inflación y el incremento del gasto público, y por el descenso del gasto social. Continuamos con nuestro tercer protagonista, llamado Adolfo Ruiz Cortines. Su presidencia empezó en 1952 y terminó en 1958. El cuarto presidente de estos 30 años es Adolfo López Mateos. Su tiempo de mandato fue de 1958 a 1964. Consolidó el desarrollo estabilizador y nacionalizó la industria eléctrica. También llevó a cabo la mexicanización de empresas. Nuestro último protagonista, Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Mantuvo las altas tasas del crecimiento del PIB y la baja inflación, pero su sexenio marcó el agotamiento del modelo, debido a la creciente desigualdad y el aumento de la deuda externa. Para comenzar con esta historia, nos tenemos que remontar a los años 40, donde habían secuelas de la Segunda Guerra Mundial, y para entrar en contexto hay que tener en claro que Estados Unidos era el principal socio comercial de México, y este importaba de muchos países europeos. Por la guerra era claro que el comercio internacional se redujo y se creía que la economía mexicana estaría en crisis por este motivo. Es aquí donde el presidente Ávila Camacho promueve el modelo de sustitución de importaciones, el cual se basa en apoyar y fomentar el comercio local y con ello poder compensar las exportaciones que no llegaron. Durante este proceso los productos mexicanos tuvieron una alta demanda en el extranjero, debido a la inestabilidad política en Europa. Tal vez no sea muy sabido, pero México le declara la guerra a Alemania en 1942. Los alemanes deciden hundir en el Golfo de México buques petroleros, siendo este uno de nuestros principales productos de importación. Por lo tanto, México no se iba a dejar. Fue así que los países involucrados decidieron priorizar la compra de productos de manufactura y petróleo, elementos de la guerra. México fue el que se dedicó a mejorar, por lo que las proyecciones de crisis en México habían cambiado. Había pasado el milagro mexicano. Había crecimiento en el país, es decir, empleos, desarrollos e inversiones. En 1952, México presenta un alta de precios en los alimentos, y como no se podía sostener esta alza, se decide devaluar el peso mexicano. De esta forma, aumentaron más las exportaciones de México y disminuyeron las importaciones. Hay que tener algo en claro. En esa época, el gobierno podía devaluar su moneda, pero desde hace 33 años lo rige el mercado internacional. Esa decisión volvió a darle estabilidad a México, siguiendo con el ritmo de crecimiento que tenía. A este suceso se le conoció como el desarrollo estabilizador. México iba a presentar desde 1940 a 1970 un crecimiento del 6%, una inflación de solo el 2.2%, trabajos y buenos salarios, gracias a la creación del IMSS, inversión y garantía al sector primario, construcción de carreteras, menores niveles de corrupción, puertos, conectividad de electricidad, etc. Este ritmo lo continuó Adolfo López Mateos, aunque la deuda de México se estaba elevando por fuera de lo que se tenía estimado, además de que estaba volviendo la corrupción y había una notable preferencia para los empresarios más grandes, y no para la gente, por lo que este periodo llegaría a su final durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Telecam. En 1994, Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, y George H.W. Bush, presidente de Estados Unidos, y Brian Mulroney, presidente de Canadá, llevaron a cabo la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Básicamente era un acuerdo para que México pudiera vender sus productos a Estados Unidos y Canadá, y que ellos nos vendieran sus productos o que México pudiera poner sus empresas en estos países,
y ellos en México, que eliminó la mayoría de los aranceles para facilitar el comercio y la inversión. Entre 1993 y el 2015, el comercio entre los tres países se cuadruplicó, a pesar de los 297 millones de dólares a 1.14 billones de dólares. Las exportaciones mexicanas en 1993, un año antes de la entrada en vigor del Telecam, representaban el 12.14% del Producto Interno Bruto de México, mientras que en el 2015 esta proporción alcanzó más del 35% del PIB mexicano. Es decir, que poco más de un tercio del Producto Interno Bruto Nacional proviene de la venta de productos a otros países. Antes de la firma del Telecam, la inversión extranjera directa que realizó nuestro país registró un déficit de más de 100 millones de dólares, es decir, que las empresas y los profesionistas mexicanos prácticamente no salían de las fronteras. Después de la firma del Telecam, la IED que salió de México alcanzó en el 2012 un punto máximo de 22 millones de dólares y el año pasado a más de 12,000 millones de dólares, según información del Banco Mundial. La fuerza laboral en México creció 32.3 millones de personas antes del Telecam, a más de 40 millones en el 2002, lo que implica que México necesita la creación de casi 1 millón de empleos al año para absorber el crecimiento de la fuerza laboral, mientras que en 1993, un año antes de la entrada en vigor del Telecam, el desempleo representaba 3.9% de la fuerza laboral. En el 2015, esta cifra alcanzó casi 5% de esta población. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Es la versión 2.0 del Telecam, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde que se implementó en 2020, ha sido la herramienta clave para fortalecer los lazos comerciales entre estos tres vecinos. El intercambio de bienes y servicios. Su propósito principal es hacer más fácil y barato mover producto entre estos países. Esto se logra eliminando tarifas y simplificando las normas. Aunque el TEMEC y el Telecam son acuerdos comerciales entre los mismos países, tienen diferencias significativas. Por ejemplo, el TEMEC exige que al menos el 75% de las piezas de un automóvil sean fabricadas en América del Norte para evitar aranceles, mientras que el Telecam pedía solo un 62.5%, porque el TEMEC se adapta mejor al mundo digital con reglas que regulan el comercio electrónico, la protección de datos y los derechos laborales. También impone estándares más altos para las condiciones laborales y el cuidado del medio ambiente, algo que el Telecam no contemplaba con la misma precisión. El TEMEC es una excelente oportunidad para las empresas mexicanas que buscan expandirse. Facilita la exportación de productos al eliminar o reducir barreras arancelarias, permitiendo acceder a mercados como Estados Unidos y Canadá con mayor facilidad, además de que hace que tu negocio sea más atractivo para la inversión extranjera, lo que incrementa el capital disponible para el crecimiento. México pasó del modelo cerrado del milagro mexicano al modelo abierto del TEMEC, logrando así modernizar su economía y posicionarse como un actor clave en Norteamérica. Sin embargo, el gran reto sigue siendo el mismo: el crecimiento que nos ha traducido en un desarrollo social justo. México es competitivo en lo global, pero desigual en lo interno. El verdadero éxito del TEMEC dependerá de que sus beneficios lleguen a todos los mexicanos. El futuro de México no solo depende de los tratados firmados, sino de la capacidad de cada generación de aprovecharlos. Del milagro mexicano al presente, TEMEC. México demuestra que su historia económica sigue escribiéndose día a día.